18 de febrero, día martes, buenos días y bienvenidos. Esto es Frente a Frente en TCS. Vamos a tener una sola conversación esta mañana. Nos acompaña ya aquí en el estudio el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. ¿Cómo está usted, señor? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Moisés. Siempre gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia del programa. Bien, hay varios temas que tenemos que conversar con usted. Reforma del artículo 248 de la Constitución, eliminación de la deuda política, El Salvador en el índice de percepción de la corrupción 2024, la situación que podría existir dentro del Tribunal Supremo Electoral y además también por lo menos la suspensión de los trabajos de USAID en este instante. De todos estos temas, y vamos a abordar naturalmente más y lo que nos sugieran los amigos televidentes a través de las redes sociales, ¿qué es lo que más le llama o que más le preocupa en este momento, licenciado? Buenos días y bienvenido. Bueno, yo creo que la reforma, desde el punto de vista democrático, político, la reforma al 248 de la Constitución es lo que nos debería de preocupar más, porque el tema es que El Salvador ha retrocedido todavía más en tema de seguridad jurídica. Ese es, digamos, el punto. Recordemos que nuestra Constitución plantea como uno de esos grandes conceptos que tiene que guiar la función estatal es el tema de la seguridad jurídica. Es decir, garantizarle a la ciudadanía que su situación jurídica no cambie de forma arbitraria por el antojo de un gobernante. Ese es, digamos, en resumen, lo que es la seguridad jurídica. Es decir, yo tengo ganados estos derechos y no puede venir un gobernante porque se le ocurrió y cambiar esos derechos y afectar mi patrimonio, mi libertad, etcétera. Entonces, esa es la seguridad jurídica. Y eso es lo que se afecta con esta reforma, porque lo que sucede, aparte que es una reforma inconstitucional, sin debate, sin nada, lo que sucede es que pone en riesgo muchos bienes jurídicos a la ciudadanía. Alguien puede decir, pero ahorita a mí no me ha afectado. Sí, en este momento no hay una afectación, pero pueden venir diferentes reformas que sí van a afectar derechos, que sí van a afectar el funcionamiento del sistema democrático, si es que todavía podemos decir que tenemos un sistema democrático, pero lo va a terminar afectando. Entonces, a la larga, y si vemos como un tema de preocupación de este momento, Moisés, tendría que ser este tema, esta reforma del 248. No quiero ponerme a defender a nadie, pero dentro de el reglamento, el orden, la estructura de una asamblea legislativa, se tienen los votos para hacerlo. Sí, pero y se tuvo los votos para modificar primero y abrir la puerta para hacerlo de esta manera. Claro, uno puede plantear esto, pero eso es quedarse por encima de la situación, encima del fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos hablando, en primer lugar, de que se iba a reformar la Constitución. No se iba a reformar una ley, se iba a reformar la Constitución. Y esto, obviamente, en primer lugar, debería de obedecer a un debate, a un diálogo social político más amplio de si era o no necesario, qué es lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, cuáles son las consecuencias. Eso no se ha dado en primer lugar. En segundo, el procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo es viciado. ¿Por qué? Porque la reforma tenía que haberse planteado antes de las elecciones pasadas, del año pasado. Ahí se tendría que haber planteado, mire, lo que queremos hacer es reformar la Constitución en este sentido para estas cosas. Eso no se le ofreció al electorado, ¿sí? Y eso es parte del proceso de una reforma constitucional. Por eso es que el constituyente lo ha dejado intermedio el tema de las elecciones antes de una reforma constitucional. Eso no se hizo, eso no se respetó. Entonces, estamos hablando, Moisés, de que aunque tengan los votos, aunque digan que tienen respaldo popular... Eso le iba a mencionar. Pero el punto es que hay procedimientos, hay reglas que se tendrían que haber seguido. O sea, haberse visto que una reforma constitucional se hace con dispensa de trámite. Eso lo hicieron las anteriores legislaturas con aquel decreto 247, que quería anular a la Sala de lo Constitucional. Si usted se recuerda, también fue una cosa que la metieron en una noche,
no me recuerdo si fue dispensa de trámite exactamente, pero fue una medida de un par de horas para reformar la Constitución. Entonces ellos están haciendo exactamente lo mismo, queriendo modificar la Constitución de esta manera. Entonces, no basta, Moisés, que ellos tengan legitimidad de origen para hacer la reforma, es decir, no basta con que hayan tenido los votos, sino que también hay una legitimidad de ejercicio que tiene que respetar, una legitimidad del proceso democrático que ellos no están respetando. Ahora, la puerta está abierta. Para cualquier cosa, para cualquier cosa. Y mucho se especula y se habla de lo que pudiese ser cualquier cosa. Sí, yo me recuerdo, Moisés, creo que acá una vez planteé, con este tema, por ejemplo, de la minería, pueden reformar el artículo que establece el límite a la propiedad privada, por ejemplo. Eso lo pueden reformar. ¿Por qué? ¿Para qué? Por el tema de darle tierra para la explotación. Exacto. Pueden ser ese tipo de cosas. Pueden, no sé si se recuerda que eso estaba funcionando en Honduras y que aquí lo planteó el FMLN en el tema de las sedes, de los espacios dentro del territorio. Que para otras naciones, para desarrollo comercial. Exacto, todo eso. Puede alterarse eso, puede alterarse el tema de cómo se autoriza el uso del subsuelo y todo esto. O sea, puede modificarse cualquier cosa, hablando de temas económicos, ¿verdad? En temas de propiedad privada, etcétera. También en el tema político. En el tema político pueden alterarse la estructura del Estado, desaparecer instituciones, fusionarlas, establecerles otras competencias que no tienen nada que ver con el rol, por ejemplo. Pueden modificarse, eso estaba pensando ahora, garantías judiciales. Se pueden modificar, ¿ya? No hay... digamos, no hay límite. Cuando un gobierno no comulga y no practica los principios democráticos, puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Cuando a un gobierno no le interesan los derechos humanos, puede hacer cualquier cosa, porque el punto es, Moisés, los principios democráticos y los derechos fundamentales sirven de límites para el ejercicio del poder. ¿Ya? Política y electoralmente también se pueden modificar otras cosas y algunos otros invitados lo han dicho acá, que veremos, bueno, y se dijo también en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, que veremos dentro de algún días la ampliación del periodo de mandato de diputados y de alcaldes y que incluso el mismo presidente para situar en una sola fecha. Son especulaciones, pero se menciona. Claro, y es lo que yo le dije y que recuerdo su reacción, Moisés. Yo le dije, probablemente no hayan elecciones en 2027. Sí. Yo le dije. ¿Qué le dije? Yo le dije que probablemente no habían elecciones. Si ellos modifican eso y lo hacen porque no tienen límite, o sea, no hay quien les pueda, digamos, limitar. Ellos lo pueden hacer retroactivo, de que a los que ya están vigentes se les aplica también la extensión de periodo, aunque no hayan sido electos para 6 años. Para 6 años. Pero ellos lo pueden hacer. ¿Y cómo se va a detener? ¿Quién lo va a detener? ¿Quién va a decir algo de eso? Lo pueden hacer perfectamente. Diferente es que aprueben esto para la siguiente legislatura, ¿verdad? Que ya se unifica presidencia y asamblea en los periodos a partir de la otra elección. Solo que también, ahí viene el punto, Moisés. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Ya saben, ya midieron las consecuencias. Cualquiera le diría para ahorrar dinero, porque cada elección ronda los 100 millones de dólares. Sí, pero de nuevo, si lo dejamos en el término de ahorrar dinero, es quedarse encima. O sea, el punto son las implicaciones que tendría hacer un gobierno, porque eso generaría o podría generar o buscaría generar un gobierno unificado. Es decir, que el partido del presidente se mantenga controlando el legislativo, ¿sí? O sea, está el presidente y el legislativo. Bueno, así está ahorita, ¿o no? Así está ahorita, pero el punto es que, y esto también es otra cosa que está vinculado con lo que vamos a hablar, todas las reformas que ellos están haciendo, lo que están buscando es mantener un sistema y desarrollar un sistema de partido hegemónico, ¿sí? Si ellos unifican periodos, ¿sí? Lo que van a buscar es que en una elección presidencial el que se postule como presidente pueda jalar votos para su arrastrar para sus diputados y mantener la mayoría en el Congreso, en la Asamblea. Y eso, como digo, sumado con las reformas que han hecho, las reformas electorales, lo que buscan es precisamente
concentración de poder, mantenerlo, que no haya una forma de perder el poder. O sea, porque cuando usted logra amasar esta cantidad de poder, usted no la va a soltar tan fácilmente. Usted no la va a dejar ir tan fácilmente. Entonces, lo que va a hacer es mover toda la estructura política, mover la estructura jurídica para proteger ese poder y que no se le vaya. Y eso es lo que han hecho los países que se han convertido en dictaduras. Eso es lo que han hecho. En todo caso, en países como el nuestro y en otras naciones, el péndulo político siempre ha permitido que haya una variación del poder y quién toma el poder. Claro, pero hay casos excepcionales. Está Venezuela, está Nicaragua. Sí, que se han encerrado. China. Y el caso de El Salvador, si usted se percata, tanto el FMLN como Arena, si bien ellos tenían el control del aparato institucional y todo esto, pero no realizaron reformas que significaran bloquear que ellos salieran del poder. ¿Sí? Porque nunca tuvieron el poder absoluto. No lo tuvieron y no lo hicieron. Entonces, aunque se sabe que ni el poder legislativo tampoco. Pero tenían influencia, o sea, con los partidos aliados lograban controlar, aunque les tocaba repartir poder, pero lograron tener, digamos, la mayoría en el Congreso, podían manejarla, ¿sí? El punto es que ellos no realizaron ninguna reforma que implicara que en un momento dado, pese al descontento popular, ellos no salieran del poder. No hicieron ninguna reforma de esas. Acá ya comenzaron a hacer estas reformas, a modo de, aún perdiendo apoyo popular, ellos no van a perder poder. Y la muestra clara es la reforma legislativa al número de diputados y la fórmula electoral. El nuevo método. El nuevo método. ¿Por qué? Porque eso les garantiza, y en uno de los programas que tuvimos acá mostrábamos, les garantiza que siempre la cuota de poder va a ser mayor al número de votos que obtenga. Y eso puede compensar una pérdida de apoyo popular. Eso lo puede hacer. Pero eso podría ser válido también para cualquier líder que en determinado momento un nuevo partido político que surgiera y que tuviera esa atracción con el electorado. Sí, pero aquí también hay que valorar otros aspectos del contexto, Moisés. En primer lugar, no sabemos si las marcas, los partidos que tenemos, ya los que se dicen tradicionales, van a poder, digamos... sobrevivir, si van a poder volver a ser una opción electoral. No sabemos. El punto es, si estos partidos ya no lo lograran, una nueva fuerza política, la va a dejar inscribir el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo. No se va a encontrar con problemas de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, por mencionar un caso. Luego, ya sea una nueva fuerza política o un partido tradicional, el punto fundamental también acá es el financiamiento. ¿Sí? ¿Con qué financiamiento lo van a hacer? Por la deuda. Y no solo por eso, el financiamiento privado, en los datos que tenemos, se les ha caído totalmente a todos los partidos. Para los actuales. Para los actuales. Obviamente de Nuevas Ideas no podemos opinar porque no nos da la información, no es información pública la de Nuevas Ideas. Pero suponemos que todo ese financiamiento está ahí, en Nuevas Ideas, suponemos. ¿El privado? El privado. Suponemos que se ha ido para allá porque pues nosotros hemos rastreado 10 años o más de 10 años el financiamiento privado y nos parecería muy extraño que actores que siempre han apoyado a partidos políticos ahora no lo estén haciendo. Eso sería muy extraño. En ese rastreo que han hecho, ¿tienen montos de cuánto sería el apoyo privado que existe para partidos políticos aproximadamente? En el periodo de 2014-2024, obviamente este es un dato que no está plenamente confirmado ni validado. Total, porque hay partidos que no nos entregan información, hay otros que pues no sabemos si la información que nos han dado es la correcta, pero si no mal recuerdo, los partidos políticos habrán recibido unos 130, 140 millones de dólares por elección. En 10 años. En 10 años, ¿sí? De fuente privada.
más o menos, no recuerdo exactamente el dato. Y a eso sumémosle la deuda política, ¿sí? Hay un importante valor de deuda política que también ha financiado partidos. El punto es, Moisés, que pensando en que estas reglas pueden beneficiar a un nuevo partido una vez que se pueda perder poder, nuevas ideas, el punto es, el sistema, todo, permitirá eso. Y eso es lo que yo comenzaba diciendo. Todas las reformas están siendo pensadas para un sistema de partido hegemónico, para concentrar poder. Entonces, aunque pueda salir un partido con un buen candidato, con una buena propuesta, que pueda llenar eso, ese vacío, el tema es, ¿va a tener las posibilidades reales de competir por el poder y ganar? ¿Le van a permitir ganar? ¿Ya? Entonces, ese es el problema al final que se deviene de todo este asunto, pues, del tema de la reforma constitucional y lo que pueda pasar. Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa, vamos a hacerla en este momento cuando son 7 de la mañana con 5 minutos. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Sigue con nosotros. Qué bueno que continúa con nosotros. Le invitamos a que nos escriba a través de la red social de X para trasladar sus comentarios y preguntas a nuestro invitado. Nos visita esta mañana el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bien, en esto hay varios puntos y antes de pasar a otros, porque tenemos mucho que analizar, en el caso de usted como analista de los momentos políticos, de los momentos de elecciones, de los momentos de coyuntura que se vive en el país, su olfato político, ¿qué le dice sobre partidos tradicionales como Arena y el FMLN, por mencionar a los dos más históricos y predominantes? Antes de eso, Moisés, solo una corrección. El financiamiento privado de los partidos que tenemos registrado desde 2014 es de 84.7 millones. Igual, es grande. Sí, y el público 75 millones, sumando 160 millones, que es lo que tenemos nosotros registrado en 10 años. Obviamente, esta cifra es incompleta, porque hay partidos que no nos han dado su información, entonces esta cifra puede ser todavía mayor de lo que estamos mencionando. Viendo las cifras, fácilmente podría llegar a los 40 millones. A los 200 millones, 40 millones más. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, del FMLN creo que tenemos como 4 años que no han dado información. Obviamente tal vez ahí no habrá mucho dinero, pero es una cantidad. El Partido Nuevas Ideas tampoco nos ha dado su información financiera. Y ahí sí podría haber. Ahí puede haber bastante. Entonces, pero esa es la cifra, Moisés, del financiamiento. Yo creo que con la pregunta, Moisés, obviamente estos partidos tienen, digamos, lo tienen bastante difícil, los dos partidos mayoritarios, porque en primer lugar han sido señalados por el tema de malas gestiones anteriores, tema de corrupción, manejo de la cosa pública en beneficio de particulares, etcétera. O sea, tienen ese problema de cómo limpiar esa imagen. En segundo lugar, en este momento están reducidos a su mínima expresión en el sentido político, no tienen la capacidad de incidir en la política, o sea, no tienen esa capacidad, ¿ya? Entonces, eso también significa un problema de cara al electorado, porque usted como partido le tiene que ofertar algo a la ciudadanía y este algo muchas veces va a partir de logros. Es decir, yo he hecho esto, si tú votas por mí, yo puedo continuar haciendo esto, puedo mejorar esto. Pero ¿qué le pueden mostrar los partidos de oposición, digamos, en este caso Arena y el FMLN, a la ciudadanía? O sea, es bien difícil. Y si a eso le sumamos que sus fuentes de financiamiento se desplomaron, entonces, digo, una acción de, digamos, de reconversión de un partido y de volverse a posicionar, no es fácil en un contexto de este tipo, pues, o sea, sin dinero, claro, sin apoyo popular, porque el apoyo, pues, en las encuestas no parece levantarse, y junto con esto, un tema
sin desmeritar pues a las cabezas de los partidos, un tema de un liderazgo que no logra levantar al partido, no logra conectar con la gente. Cada uno tiene su momento en este instante, señor, porque Arena está viviendo lo que se ve, lo que se visualiza mediáticamente como una división interna entre sus principales figuras, llámese 2 diputados en la Asamblea Legislativa, una alcalde que parece mantenerse alejada y que no se quiere meter en el pleito, y el presidente del COENA. Sí. Un presidente del COENA pidiendo básicamente la expulsión de una de sus diputadas. O sea, el punto es que todavía estamos con un margen de tiempo para la elección, si es que hay. O sea, porque... El Tribunal Supremo Electoral ya comenzó con el Plan General de Elecciones, el PLAGEL, 2 años antes. Sí. O sea... No, cualquiera pudiera decir, falta una eternidad, pero faltan 2 años. No, claro. Y aparte que si aprobasen alguna reforma de ampliar periodos y que lo aplican ya, bueno, entonces ya nos faltan todo eso queda sin sentido, pues, pero bueno, esa es otra discusión. El punto es, si en caso hay elección, al final de cuentas, digamos, si no logran estos partidos solventar, en este caso Arena, sus diferencias, puede llegar un partido dividido, un partido que no está unificado a la elección. Y si a pesar de que en anteriores elecciones tal vez no se ha visto una fractura así, al menos públicamente, y han tenido estos resultados, ya con una división puede que sea más difícil todavía para estos partidos lograr algún cargo de elección popular. O sea, es que el punto, y aquí tal vez para la ciudadanía, no es que se esté hablando o que estemos discutiendo una defensa de Arena o del FMLN. Lo que estamos hablando es que en una sociedad democrática tiene que existir fuerzas de oposición, ¿sí?, que puedan servir de contrapeso al ejercicio del poder, que puedan también ser canal de expresión de los sectores que no se ven representados en el gobierno, que no se ven parte de nuevas ideas. Entonces, ¿qué está quedando de esa oposición? No está quedando mucho. Y hay, como digo, una amenaza de que pues, queden todavía más reducidos con la situación, porque yo insisto, Moisés, aunque algunos han dicho, y puedan tener razón, que el tema de la deuda política era una movida tipo cortina de humo, ¿sí?, que no era el fondo de todo. Probablemente eso pueda ser así, pero va a tener un impacto real al final. O sea, aunque haya sido cortina de humo el movimiento, que yo no lo creo tan así, pero va a tener un impacto. Y entonces esto puede, la supresión de la deuda política, eliminar cualquier posibilidad, por pequeña que hubiera, de que la oposición lograra ir o comenzar a levantarse e ir equilibrando la balanza. Ok, este es el caso más específico de Arena. El FMLN parece no tener tanta división, o se visualiza que sí. Parece que no, pero... Hay problemas económicos, sí. Sí. O sea, los 2 partidos lo tienen. Claro, solo que, bueno, no sabemos la situación del FMLN porque igual no nos ha entregado la información de su financiamiento. Públicamente el secretario general salió diciendo ayer que... Sí, pero hay que respaldarlo con documentos, o sea, con documentos oficiales. Mire, estos son los gastos del partido, estos son los ingresos. Entonces, digo, yo puedo decir cualquier cosa en frente a una cámara, pero el punto es que lo que yo estoy diciendo sí tiene un respaldo. Y no quiero decir de que no exista alguna situación financiera del partido FMLN, probablemente la tenga, pero el punto es que no sabemos el tamaño, no sabemos la dimensión de eso, qué es lo que está pasando en esos términos. En términos legales, ¿una ley aprobada puede ser retroactiva? Si es de orden público, sí. Y si es de orden, digamos, tema penal, si beneficia al reo. Ahí es donde se puede hacer una ley retroactiva. Ok. La deuda política, la eliminación de la misma, ¿podría ser retroactiva? Que devuelvan lo que ya... No. Que ya no les den lo que les deben de la última elección para el caso, que es lo que reclama el FMLN. Bueno, es probable. O sea, habría que ver en qué términos se aprueba y la interpretación o mejor dicho, en qué términos se le da qué términos de interpretación le dan a la reforma. Que parece que hay un remanente todavía que no se ha entregado al
los partidos políticos. Sí. Es lo que reclama el FMLN, no sé si a todos. Hay una parte, no me recuerdo exactamente los valores, que al sacar la cuenta de cuánto se debería de pagar de deuda política a partir de los votos que obtuvieron los partidos, y lo que muestra, entiendo, el portal de transparencia fiscal con la ejecución y las entregas de los fondos, hay todavía una parte que no se ha pagado. Al menos hasta hace un par de semanas había esta parte que no se había entregado. No sabemos a quiénes, ¿sí? No sabemos a quiénes no se les había entregado. Habría que ver cuál es la decisión al final de la Asamblea, si va a reformar algo, qué es la decisión que va a tomar el Ministerio de Hacienda, porque, digámoslo en estos términos, el que yo haya competido en una elección, haya obtenido cierta cantidad de votos y eso me signifique un porcentaje de deuda política, ¿sí? O X cantidad de deuda política, eso ya es un derecho adquirido que tienen los partidos, ¿sí? Que, digo, si se respetara el Estado de Derecho y todo eso, no tendría que ser alterado por una ley posterior, ¿sí? No tendría que ser alterado, ¿ya? En teoría. Pero, como digo, habría que ver la interpretación que dan y la ejecución que ellos hacen. O sea, de decir, no, mire, como está esta reforma, entonces no hay derecho adquirido para ustedes, no pueden cobrar esta parte, por ejemplo. O sea, habría que ver, pero digo, dentro de esa lógica de que ya es un derecho adquirido por los partidos, reconocido en su momento por la Constitución, debería de cancelárseles este porcentaje. Esta deuda que se tiene, por lo menos la última. Sí. Ok. ¿Era válido eliminarla? Ahí creo que depende, Moisés, y es lo que yo decía hace un momento. Todas estas reformas se hacen sin una discusión social, sin un diálogo social sobre la conveniencia o no de esto. Porque esta es una decisión de amplio impacto en la vida democrática de un país. Si nosotros revisamos, a partir de los datos que yo le mostraba a Moisés, usted ve que hay un equilibrio entre el financiamiento público y el privado, ¿sí? Es decir, los partidos no han estado totalmente a merced de grupos de interés para financiar sus campañas. Han tenido cierto margen de maniobra con el financiamiento público, ¿sí? Y esa es una decisión política que se tomó al aprobar el financiamiento público, ¿sí? De que los partidos no dependieran totalmente de los intereses privados y pudieran, bajo esa idea, gobernar en función de los intereses comunes. No bajo la decisión de un privado. Sí, pero hay diferentes momentos en estos 40, 50 años de historia del país donde se muestra que esto no ha sido del todo así, que han habido gobiernos que han respondido a intereses particulares, con medidas, con políticas públicas, con leyes, ¿ya? Entonces, si eso ha sido así, y esa ha sido, digamos, la queja recurrente de la gente, que la política no le resuelve los problemas, ¿sí? Que la política solo es para beneficiar a algunos, imaginémonos ahora que solo se va a tener financiamiento privado, que significa que se privatiza la política porque solo el partido que pueda obtener financiamiento va a lograr competir y ganar. Sí, pero ese financiamiento, como se dice, no es del todo gratuito, ¿sí? Hay un interés, por muy mínimo que sea, pero hay un interés de quien financia a un partido político. Desde el interés legítimo, y no digo que no sean intereses legítimos, pero desde el interés legítimo de que sería bueno que reforzaran la salud pública y por eso les doy mi voto, por eso financio a este partido, porque necesito que mejoren la salud pública, hasta el punto de que sería bueno que aprueben esta ley porque esto me va a beneficiar a mí como empresa, me va a beneficiar como sector, ¿sí? Entonces, el tema, Moisés, es como sociedad salvadoreña estábamos de acuerdo con que quede en control total del financiamiento privado el financiamiento de una campaña política. ¿Era eso lo que se quería? ¿Eso era lo mejor para el país?
si ya hemos tenido experiencias donde hay financiamiento privado y aún así inciden los privados, los grupos de interés sobre la política, imaginémonos ahora que un partido va a tener que llegar y decirle, señores, ayúdenme con la campaña. Entonces, eso aumenta el riesgo de que la política responda a intereses particulares. Bien, a Santa María nos dice, el partido Arena definitivamente está reducido a su mínima expresión y sigue con los problemas internos y sus líderes están completamente desacreditados. ¿No sería mejor clausurarlo y fundar otro partido con nuevos liderazgos? O sea, no sé, ahí la militancia del partido tendrá que decidir pues si mantiene o no el partido. O sea, eso es, digo, una decisión interna de los afiliados del partido. El punto, Moisés, y aquí es donde solo hay dos opciones, o se refundan los partidos, se repiensan, se modernizan, etcétera, para tratar de volverse a posicionar ante el electorado, o se crean nuevos partidos, pero en ambos casos hay una serie de dilemas de los que hemos estado hablando, desde el financiamiento, de la inscripción, etcétera, que digamos no hacen tan fácil pensar en que pues de una u otra manera se va a lograr para dentro de 2 años y medio competir y tratar de balancear el poder. Ok, Noticias 24 Horas. Pregunta a su invitado si considera que al llegar el agua a nivel, los militantes descontentos de Nuevas Ideas van a retornar a los partidos Arena y FMLN siempre y cuando se pudiesen cambiar las cúpulas. Ahí sí no sé, o sea, por lo general, y eso se ha venido repitiendo, muchos de los liderazgos de la militancia del Partido Nuevas Ideas proviene de Arena o del FMLN, de ahí es donde han venido. No sé qué es lo que podrá pasar. Yo tengo una tesis en general que no tiene nada que ver en sí con gente militante de Nuevas Ideas, pero lo quiero plantear, Moisés. La ciudadanía apoyó durante 20 años al Partido de Arena y creyó que el Partido de Arena iba a sacar adelante el país. Luego, mucha de esta ciudadanía, no digo que toda, pero mucha de esta, le dio un voto de confianza al FMLN, o sea, cambió, apoyó y se logró que el FMLN ganara 2 gestiones gubernamentales. Mucha de esta otra gente, tanto de Arena y el FMLN, se sintieron traicionados, no se sintieron satisfechos y migraron a Nuevas Ideas. Porque igual, tanto usted como yo tenemos gente conocida que era muerte de Arena, era muerte del FMLN y hoy de Nuevas Ideas. Pero el punto, Moisés, y eso puede ser preocupante también, puede tener sus problemas, es que, de nuevo, al sentirse que ya se comienzan a ver algunos síntomas desencantados también del Partido Nuevas Ideas, ¿esta gente qué va a hacer? ¿Va a buscar otro partido o mejor dice, no, yo de política no quiero saber? ¿Sí? Porque también esa es una posibilidad, que la gente se retraiga de la política porque confía en uno, confía en el otro y yo confío en todos y nadie. O personas o juventudes que le apostaron a esto y no se están viendo recompensados por la acción gubernamental, entonces se desencantan de la política. O sea, lo que quiero decir, Moisés, es que esta situación que planteaba la persona de que al sentir descontento, lo que puede hacer es generar más desafección con la política. De por sí ya hay una alta desafección, pero puede todavía generar más y entonces esto hace que la gente omita su participación política, ¿sí? Que no se exprese, no diga nada, deje todo en manos de los políticos porque no le interesa la política. O sea, y ese es, digamos, un problema de país, el que la ciudadanía sea hacia atrás y deje el escenario para que otros actores sean los que decidan en política. ¿Ve políticos, líderes políticos surgiendo en este momento? ¿Nuevos? Yo creo que no. O sea, yo no veo. Y no los hay tampoco. Yo creo que sí. Claudia Ortiz, por ejemplo, tiene un liderazgo. ¿Sí? Habría que ver si, por ejemplo, Marcela Villatoro puede
también ir por esa ruta, ¿verdad?, de generar un liderazgo. Y aclaro esto por la pregunta, o sea, no es que esté diciendo que ya sea la líder de Arena, o sea, no me quiero meter en eso y no quiero decir eso, sino que ante la pregunta de liderazgos, al menos eso es lo que yo veo. Tal vez en la sociedad civil, no digo en las organizaciones, en la sociedad civil, probablemente puedan haber liderazgos comunitarios que podrían tener algún rol, pues, o sea, de ir construyendo desde la base unidad y ir construyendo un proyecto político. Pero digo, creo yo que hay que tener en mente algo: un liderazgo no se construye de la noche a la mañana. O sea, uno puede tener dotes de líder y todo esto, pero es un proceso de construcción que lo podemos ver, por ejemplo, en el expresidente Antonio Saca. Ese fue un proceso. Si usted se recuerda, antes de meterse en la política, a él lo andaban por todos lados. Él aparecía en todos lados y hacía de todo. Y estaba enfrente de todo. Eso no fue fortuito. ¿Sí? Eso no fue fortuito. Eso fue una estrategia de ir construyendo imagen. Igual Bukele no apareció de la noche a la mañana, ¿sí?, sino que fue construyendo su liderazgo y su imagen durante mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el punto, Moisés, es que no hay mucho tiempo para la otra elección, de tener un liderazgo tan fuerte, tan grande, que pueda, digamos, hacer contrapeso. O sea, yo lo veo, al menos yo, no lo veo tan fácil para esta elección. Sí, probablemente pueda haber algún liderazgo que comience a construir algo, sí, probablemente, pero el tema es cuánto lo va a dejar el sistema crecer, porque volvemos al mismo punto. ¿Cuánto van a dejar? ¿Cuánto se va a permitir? ¿Cuánto se va a permitir? Ahora, ya hablamos de Arena y LFMLN, PDC y PCN. O sea, lo que está lo que nos muestra es más aliados del gobierno. O sea, no podemos decir que son formalmente podemos decir son partidos de oposición, pues, o sea, formalmente, ¿ya? Pero en la práctica y toda su cercanía es con el partido Nuevas Ideas y sobreviviendo creo que al mínimo, o sea, porque están igual al mínimo. De hecho, el PDC creo yo que fue el partido que solicitamos la información no me recuerdo si del año antepasado, y pues nos dieron que no habían recibido absolutamente nada de financiamiento privado, por ejemplo. No tenían financiamiento. ¿No tuvieron? Según lo que nos declararon, según lo que entregaron, no tenían financiamiento. Entonces, digo, no es que estén en una situación de bonanza y no es que estén con bastantes alcaldías o con un número aceptable de alcaldías estos partidos. Creo que están jugando más a pegarse al poder y de ahí tratar de sobrevivir. No sé, esa es la impresión que yo tengo de estos partidos y eso es lo que a mi parecer están haciendo. Muy bien, vamos a la segunda pausa comercial, la haremos en este momento, volvemos en aproximadamente 2 minutos. Sigue con nosotros. Muy bien, Acción Ciudadana es un no sé si la palabra adecuada es un tanque de pensamiento o un tanque de investigación. En sus palabras, ¿cómo lo describiría? Somos una asociación de investigación, de análisis, de generación de datos. Creo que más por ahí va el asunto. O sea, siento que tal vez sería muy pretencioso pensar que somos un tanque de pensamiento. No, tal vez somos una asociación que genera información, que genera datos útiles, ¿sí?, que sirven no solo a la prensa, no solo a la ciudadanía, sino que a diferentes actores también a nivel internacional. Porque generamos alguna información que ayuda a entender al país, ayuda a entender qué decisiones se pueden tomar sobre el país. Entonces, en esa lógica es que se enmarca el trabajo de la organización. ¿Se puede desarrollar ese trabajo cuando no existe acceso a la información, señor? Es más complicado, O sea, de hecho, ya solo decir no hay información, ese es un dato. Sí.
O sea, Sí, solo decirlo. sí. Ajá. Mire, recuérdese el índice de percepción de corrupción, el país. Que no hemos hablado, ahorita lo vamos a mencionar. Sigue cayendo. Sigue cayendo. Entonces, ya solo decir, mire, en El Salvador, acceso a las obras públicas, información sobre las obras públicas, no hay. Solo eso ya es un dato. El partido oficial no revela la información de su financiamiento. Ese ya es un dato de por sí. Obviamente no nos permite indagar más a profundidad la falta de información. Eso sin duda afecta. Pero se hace evidente, digamos, la situación de restricción del acceso a la información, que por cierto, Moisés, que yo sé que tal vez no era parte del tema, pero llama la atención que el gobierno en esta ley anticorrupción plantee el tema de acceso a la información de forma irrestricta de las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Yo digo, ok, está bien que se haga esto, pero van a abrir toda la otra información que tienen cerrada. Es algo en lo que se ha comprometido en teoría con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, claro, exactamente. Pero probablemente, que no se ha firmado hasta donde, o el directorio no lo ha avalado completamente sí, todavía. Es un acuerdo técnico. El punto, Moisés, es que al final, y a esto quería llegar, es simplemente emitir una ley por cumplir un requisito. No es porque hay una convicción de que esta información salga a la luz. ¿Sí? Porque al gobierno no le conviene que la información fluya porque se le cae la narrativa, ¿sí? Con la que está controlando las situaciones, con la que tiene a la gente endulzada, ¿sí? La narrativa del gobierno. Entonces, al fluir la información y al comenzarse a conocer que no es cierto mucho de lo que el gobierno dice, eso le va a generar cortocircuito a mucha gente, ¿sí? Y no le conviene al gobierno, y por eso mantiene la información cerrada. Entonces, leer estas cosas en la ley de anticorrupción, digo, genera ruido porque no están cumpliendo con lo que ya está aprobado, con lo que ya está vigente. No están cumpliendo con la ley de acceso a la información. Por ejemplo, funcionarios del Ejecutivo, tanto de anteriores como del presente, tienen pendientes declaraciones de probidad. Las que tienen que presentar la sección de probidad, las declaraciones juradas de patrimonio. Incluso de administración anterior. De anteriores de Arena, y todo. Del FML, no sé si de Arena, pero del FMLN, de Nuevas Ideas, cuando fue su gobierno, no han presentado. Son, quiero ver, si no mal recuerdo, 11,000 declaraciones no presentadas. Ok. Ya, entonces, ahora... y que por cierto no hay acceso a la información completa de quiénes son, de qué ministerios, de qué entidades, qué cargos desempeñan. No hay información de eso, ¿sí? De esas 11,000, no hay de esa información. Entonces, por eso digo, llama la atención que estén planteando esto en la ley anticorrupción, pero como usted bien lo decía, es en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, pero es, a nuestro parecer, simplemente plantear algo para cumplir el requisito. Aquí el punto es el llamado al Fondo Monetario a que, obviamente, si esto le plantea al gobierno, tiene que darle algún seguimiento de que se están cumpliendo con este tipo de condicionalidades, porque no puede venir el gobierno, jugarle la vuelta al Fondo Monetario, vaya, aquí está la ley, pero esto yo no va a cumplir nada. Yo voy a tener todo escondido, no va a haber acceso a la información. Mis funcionarios no van a hacer las declaraciones estas de patrimonio que están planteando. Entonces, digamos, es un tema complicado, y aquí es donde las organizaciones de sociedad civil juegan un rol en señalar, mire, no están cumpliendo con esto. Porque muchas veces la queja de la ciudadanía es, ustedes solo señalan, critican. Sí, pero hay que señalar los incumplimientos del gobierno, porque al final el afectado es el ciudadano. Cuando no hay información, cuando no hay rendición de cuentas, el afectado es el ciudadano. ¿Sí?
Me comprendo. Muy bien, antes de ir a la última pausa comercial, una pregunta más, un comentario más que hace otro amigo televidente y nos dice Pascual Carías, saludos a su invitado. La realidad es que la situación jurídica y política de El Salvador está complicada más que en otras épocas. Ya no hay pandilleros en las calles y eso se aplaude. No se ha logrado, sin embargo, una paz social real, menos en educación y en lo económico. Sí, hay una serie de carencias, pues obviamente, que el mismo presidente las ha reconocido. Hay una serie de carencias en temas de educación, de salud pública, en temas económicos, ¿sí? El punto es cuánta capacidad tendrá el gobierno para solventar esto, cuánta voluntad también tendrá para solventar esto, porque, o sea, por un lado se ve ciertos gastos en propaganda, en ese tipo de cosas, y tenemos conocimiento de escuelas con situaciones complicadas de infraestructura, de, por ejemplo, este profesor que lastimosamente falleció por estar limpiando el techo. ¿Cómo no? Que se cayó de un techo. Se cayó del techo. ¿Qué tenía que estar haciendo un profesor limpiando el techo? Sí, si eso tendría que ser ordenanza, con las medidas de seguridad adecuadas. Pero esto nos demuestra, digamos, esa serie de carencias que todavía tienen servicios básicos que recibe la ciudadanía, como educación y salud. Y ya no hablemos del tema económico, pues el tema del costo de la vida, ya no hablemos del tema del empleo, de los salarios, o sea, es complicado. Entonces, estos son los desafíos que tiene el país, pero de eso, como digo, ¿cuánta voluntad y cuánta capacidad tendrá el gobierno para solventarlos? Esa es la pregunta. Muy bien. Antes de ir a la pausa, ¿existen países donde el financiamiento de partidos es exclusivamente público? Es pregunta. ¿Existen países donde el financiamiento de partidos sea exclusivamente público, donde quienes hacen política partidaria sea verdaderamente por vocación de servicio público y no para enriquecerse? ¿Es una idea utópica? La mayoría de países observan un financiamiento mixto, privado y público, ¿sí? La mayoría. Así es como estábamos acá. Como estábamos acá, o sea, similar a El Salvador. Hay un financiamiento público que puede ser de diferentes vías, ¿sí? Con diferentes criterios de asignación, pero hay una fuente de financiamiento público y está siempre el acceso a fondos privados. Esa es la mayoría de países. Tenemos algunos donde, digamos, hay mayor incidencia del financiamiento público. Por ejemplo, México tiene más incidencia del público y de hecho leía un dato hace un par de años de que 80-90% del financiamiento era público, ¿sí? Era lo fuerte. Y hay otros donde también lo que predomina y solo existe el financiamiento privado, ¿sí? No hay financiamiento público, pero es Venezuela, es Bolivia, o sea, ¿qué tipo de regímenes se han tenido, se tienen ahí, cuando solo hay financiamiento privado? Muy bien, vamos a la última pausa. Regresamos en 2 minutos. Sigue con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. El licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, ha sido nuestro invitado esta mañana de día martes. El Salvador, en el índice de percepción de la corrupción, lo hemos solo pasado por encima, pero el último dato indica que hemos caído, si mal no recuerdo, 6 puestos en el mismo. Claro, yo creo que eso evidencia con datos lo que hemos venido diciendo de los retrocesos en materia de acceso a la información, en materia de rendición de cuentas y en materia de persecución y prevención de la corrupción. Y esto, refleja esto precisamente porque... 4 posiciones creo que bajó, ¿verdad? No me acuerdo. Ajá. Sí, creo que sí. El punto, Moisés, es que el tema del cierre de la información cada vez es más grande, o sea, cada vez se encuentra menos información, ¿sí? Y si hay alguna información todavía publicada, lo que hacen muchas oficinas gubernamentales es declararla en reserva y bajar la información. Entonces, eso no permite hacer una auditoría
ya sea la prensa, una auditoría social, de cómo se están manejando los fondos públicos, porque esa es precisamente la información que menos está disponible a la ciudadanía. El tema de contratos, el uso de fondos, etcétera. O sea, eso es lo que está menos disponible. Entonces, no extraña que el índice de percepción de corrupción muestre esta baja. O sea, no extraña, porque hay cierre de información, no se está haciendo un real combate a la corrupción. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, por temas de prevención. ¿Sí? Temas de prevención. Una medida de prevención de corrupción es el acceso a la información. Una medida de prevención es las declaraciones de patrimonio. ¿Ya? Y ya hablábamos que a esta fecha hay 9.000 declaraciones pendientes de presentar. ¿Sí? Se está haciendo una persecución selectiva de la corrupción. No se está haciendo una persecución general, abierta, pareja de la corrupción. Porque, como dijo el presidente, hay gente que se molesta por la persecución de la corrupción, algo así dijo. No es que nos moleste la persecución de la corrupción, nos molesta que se persiga a los enemigos, a los contrarios, y no se persiga a los que han estado a mi lado y que han cometido corrupción. Eso es lo que molesta, que no sea pareja la persecución de la corrupción. Eso es lo que debería de verse. O sea, todos en la cama o todos en el suelo, que se persiga la corrupción en general. Entonces, el punto, Moisés, es que al final todas estas situaciones que, como digo, podrían parecerle a la gente no relevantes, impactan en estos índices. O sea, que al final El Salvador vaya retrocediendo, que esté más cerca de los países más corruptos y no más cerca de países de la región que tienen mejores índices, como Costa Rica. No está en los últimos de la lista, pero sí está abajo. Pero está más cerca de llegar al final que de estar en unas posiciones aceptables o más cerca de países de la región, Costa Rica, Chile, por ejemplo, que no es que vivan en un paraíso, pero que tienen mejores indicadores en estos temas. Entonces, esto, sin duda, a la larga, tiene una afectación en temas, o puede tener una afectación en temas de posicionamiento del país de cara a cooperantes, por ejemplo. Pues también eso puede, o sea, no hay que ver, digamos, este índice como no importa, ¿sí? Sino que hay que verlo también en el sentido de que puede ser uno de esos factores que afecte la imagen del país de cara a llegar a solicitarle a alguna multilateral apoyo económico para el país. O sea, eso sin duda hay que tenerlo en mente. Muy bien. Hay algún comentario más de los amigos televidentes. No tienen tal vez que ver con el tema actual que estamos abordando, pero sí dentro de la situación que se menciona. Francisco nos dice en X: buenos días, Moisés, un saludo para tu invitado. No se logra comprender cómo nuestro gobierno prefiere la construcción de una megacárcel con alta tecnología, pero nuestros niños en las escuelas están en situaciones deplorables y en circunstancias no adecuadas para recibir clases. Ese es un tema de prioridades, pues, o sea, como ya lo habíamos mencionado, hay situaciones no resueltas en temas educativos, en temas de salud pública, en temas económicos, que el Estado no ha abordado o no está abordando con la seriedad, con los recursos y la forma necesaria, y se están utilizando fondos para otras cosas. ¿Sí? Ese es el punto. O sea, aquí no es el tema de venir y, como dicen algunos, ustedes solo llegan a criticar. El punto es, piense usted, ¿está conforme con que su cita en un hospital público sea dentro de 6 meses o dentro de un año? O que usted llegue con su hijo grave a la unidad de salud y solo le den acetaminofén. ¿Usted está de acuerdo con eso? O sea, eso es lo que tiene que ver la gente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros como organizaciones tratamos de que se mejore. O sea, cuando hay transparencia, cuando hay buen uso de los recursos públicos, la ciudadanía sale beneficiada porque los servicios que recibe son mejores. Y cuando no hay transparencia, se debilitan los servicios públicos y la gente sale afectada. Entonces, eso es lo que tiene que ver la ciudadanía al final. Si su hijo o su hija
le cerraron la escuela, que también hay casos de eso, les han cerrado las escuelas, no sé si hay una o dos que habían cerrado. ¿Qué tipo de servicios reciben del Estado? Eso creo que lleva a la pregunta del amigo. Me sorprendí mucho durante el fin de semana en un recorrido por algunos de los pueblos bonitos que tiene nuestro país, en el que en escuelas grandes estaban los rótulos de "se necesitan maestros". Sí, porque igual el tema salarial tiene que ver también en esos aspectos, pues, o sea, cuánto gana un maestro y que muchas veces tiene que hacer doble turno para más o menos sacar un salario que le permita irla pasando. Y el transporte tal vez hasta en los lugares más difíciles donde están algunas escuelas. Claro, o sea, por eso digo, Moisés, yo no soy especialista en tema educativo y de las circunstancias que se enfrenta el sistema educativo, pero el punto es que no se ve una política pública, no se ven acciones gubernamentales que vayan encaminadas a combatir este tipo de cosas. O sea, digo, antes de estar comprando Bitcoin, deberían de resolver el tema de las escuelas, por ejemplo. ¿Sí? Resolverle que los niños tengan lugares dignos donde recibir sus clases. Eso creo que es fundamental. Eso se debería estar haciendo, pero como digo, no se ve acciones en ese sentido. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana de martes, señor. No, vamos gracias. A ver cómo continúa. No sé si la sesión plenaria va a ser hoy martes o miércoles, como se ha venido ocurriendo. Por el momento no se menciona ningún otro tema que vaya a cambiar el rumbo del país en decisiones de la Asamblea Legislativa. No, yo creo que no les ha ocurrido nada todavía. Vamos a ver qué se les ocurre. Bueno, régimen de excepción se tiene todavía, prórrogas todavía vigentes. Sí, o sea, pero igual, con el tema de reforma de la Constitución, pues no sabemos con qué van a salir, qué se les va a ocurrir el día de mañana. ¿Usted tiene ese temor latente de que algo...? Sí, claro, si es que aquí estamos a expensas de la voluntad de un gobernante. Ese es el problema. Y no podemos estar expensas a eso. En un sistema democrático se debe estar expensas a la Constitución y a la ley, no a la voluntad de alguien. Bueno. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana, licenciado. Se le agradece su tiempo. Licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. A usted, amigo televidente, que la pase muy bien. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana miércoles, ya a la mitad de la semana.